¿Podría explicar en qué consiste la investigación por la que han sido premiados y su importancia para el campo de la estadística? Digamos que dentro del contexto de la estadística, eh, los primeros pasos que sueles dar es aprender sobre el comportamiento de la media. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de temperaturas, pues vamos a ver cómo ha evolucionado la temperatura en media, o cuántos grados ha subido. O queremos ver en media cómo ha aumentado el PIB nacional. Un aspecto que suele ser de gran relevancia es no solo eso, sino el análisis de los extremos, es decir, las olas de calor o las grandes crecidas o pues, bajadas muy fuertes en el mercado financiero, ya que digamos que este tipo de eventos tienen unas grandes consecuencias para la sociedad, más allá de los eventos en la media, y muchas veces no están ligados unos con los otros. Entonces, digamos que dentro del contexto de la estadística existe lo que se llama la teoría de valores extremos, que lo que trata es de modelar o de proponer modelos específicos para este tipo de eventos raros, porque son eventos que, digamos que tenemos pocos datos, poca información, entonces tenemos que sacar lo máximo que podamos pues, de ella. Digamos que las aproximaciones habituales han sido dos, que podría ser el modelar los máximos, por ejemplo, la temperatura máxima de un año, o modelar valores que sobrepasan un determinado umbral muy alto. Por ejemplo, es muy habitual modelar las crecidas de un río cuando sobrepasan un cierto umbral que puede ser peligroso. Al contrario que estas ideas, existe también lo que es la teoría de récords, que es pues, no modelar digamos, estos eventos que he dicho antes, sino las observaciones que son mayores a todas las observaciones anteriores. Entonces ahí es donde digamos que entraba en juego nuestro trabajo, ya existían digamos, resultados previos bueno, ya existe una gran teoría de récords, pero no existía un modelo o una aplicación de que coja esta teoría de récords y la junte con pues, modelos espaciotemporales reales que me permitan realmente modelar y aprender sobre pues, el caso que nos concierne, que sería el caso del cambio climático. ¿Podría resumir lo que ha contribuido cada integrante del equipo y cómo de manera colectiva han logrado alcanzar los objetivos de su proyecto? En este caso, pues a veces era más, a veces era menos. El trabajo en equipo creo que ha sido completamente fundamental en el sentido de que, desde mi punto de vista, nos compenetramos muy bien. Por una parte tenemos al profesor Gelfand, que pues, tiene una enorme ¿no? experiencia y bagaje en lo que sería la modelización bayesiana y los modelos espaciales y espaciotemporales, digamos que es un referente internacional. Entonces, siempre cuando estás investigando y tienes baches, no sabes por dónde seguir y te encuentras un poco perdido, pues él siempre sabía decir, ah, no, esta es la dirección, deja de dar vueltas en círculos y pues eso te ahorra muchísimo tiempo. Luego, digamos que dentro del grupo de Zaragoza, pues tenían, digamos, una experiencia muy amplia en lo que es la modelización de datos climáticos y realmente el conocer los datos. O sea, no es solo el voy a proponer el mejor modelo del mundo o el más bonito, sino que, vale, conozco muy bien mis datos, voy a proponer un modelo que realmente sepa o sea capaz de responder a las hipótesis que yo tenía de partida. Y luego ya si puedo hablar personalmente, digamos que este fue el último trabajo que estaba ligado a mi tesis doctoral, entonces pues siempre tienes ¿no? esa ligera mayor carga de trabajo que muchas veces está relacionada pues, con ir proponiendo modelos, el probar distintas cosas, sobre todo la componente computacional, que es pues, pasar muchas horas delante del ordenador intentando que todo funcione bien, y eso fue también fundamental porque nos permitió, digamos, proponer un modelo que originalmente pues, tal vez no veíamos tan alcanzable. Y luego pues, las reuniones colectivas del equipo, que yo recuerdo el tener ganas de que llegue el lunes ¿no? para contar los resultados, etcétera, etcétera, pues creo que eso engloba un poco el trabajo de todo el grupo. ¿Cómo definiría la relevancia de su investigación para la sociedad? Lo primero, cada día está un poco más en boca de todos que tenemos una cantidad ingente ¿no? de datos. En nuestro caso hemos trabajado con
datos de temperatura. Entonces, pues los datos pues, están muy bien, ¿no? Podemos hacer pequeñas descriptivas, podemos interpretarlos, pero siempre hay un debate de si no tenemos la capacidad de realmente plantear unas hipótesis y ser capaces de responderla, pues no nos sirve de nada tener muchos datos que no sabemos utilizarlos. Entonces, nuestra investigación pues, plantea una nueva perspectiva, digamos que da índices importantes relacionados con el cambio climático que nos permiten entender digamos, las localizaciones en el espacio o instantes temporales que presentan digamos, más riesgo pues, de aumento de temperaturas o de digamos, problemas o riesgos climáticos que pueden ser interesantes pues, de cara a tomar medidas de prevención o tomar otro tipo de medidas. ¿Qué retos de su campo les gustaría abordar en el futuro? Cada vez pues, tenemos digamos, el tipo de dato que nos llega cada vez digamos, que es más complicado o que no procede de la misma fuente de datos. Es decir, igual tengo datos de estaciones meteorológicas, pero también tengo datos de modelos físicos o tengo datos medidos de distintas formas que me gustaría unir en un único digamos, modelo estadístico que me permita pues, utilizar toda la información que tengo disponible. En este caso, o sea, creo que la estadística puede ofrecer, digamos, respuestas a muchas hipótesis en distintos campos. Hasta ahora, principalmente, me he centrado en problemas medioambientales o también en ecología, y creo que esos planos pues, siguen siendo muy importantes, me gustaría seguir trabajando ahí. En el contexto, por ejemplo, de las precipitaciones, al contrario de las temperaturas, donde el cambio climático puede ser un poco más evidente, las evidencias de cambio climático en las precipitaciones es mucho más complicado, lo cual requiere, digamos, de modelos estadísticos que van a tener que incorporar, digamos, elementos pues, que no se habían tenido en cuenta hasta ahora en la literatura. Estamos trabajando en este sentido en hacer modelos de precipitación que nos permitan hacer, digamos, escenarios realistas de lluvia para en situaciones, por ejemplo, de incendios que nos permitan tanto prevenir esos incendios como manejar, digamos, la situación una vez el incendio se ha producido. También en el contexto de la medicina, pues es muy importante la estadística en el tema de explicar la causalidad pues, de determinados tratamientos o la causalidad nuevamente de las olas de calor, cómo influyen digamos, al estado de salud sobre todo de las personas mayores, cómo les afecta. También digamos que tenemos otros contextos distintos en el contexto de la fisioterapia, por ejemplo, también el tratamiento de imágenes es un tema muy importante de si me dan una ecografía de un tendón, el ser capaz con el modelo estadístico de evaluar digamos, el estado de salud de ese tendón de una manera más objetiva, no como sustitutorio, sino como un complemento a lo que te diría digamos, el especialista que te esté tratando en ese momento. ¿Cuál cree que es la clave del éxito en la investigación en su área? Eso es una pregunta realmente complicada y más que dar una opinión, lo que voy a intentar es ver o decir lo que he podido ver en gente que pues, para mí han podido ser referentes. Lo que he visto es personas que realmente tienen muchísima pasión por lo que hacen y ya no solo pasión, sino el ser capaz de dedicar, pues, en muchas ocasiones, sacrificar mucho, ¿no?, de tu parte más personal o de que tu parte personal incluya también una gran parte de digamos, del trabajo, ¿no?, que hacemos en la investigación. Y luego a veces no todo es esfuerzo, ¿no? También tienes que tratar de dedicarte a en mi caso pues la estadística, a una parte de ella en la que seas razonablemente bueno. Es decir, en la estadística, pues, por ejemplo, podemos tener la parte más teórica, la parte más metodológica, modelización, análisis de datos, la computación, digamos que hay muchas ramas, tal vez es conveniente saber de todas,
pero igual es conveniente que te centres en una de ellas y que tal vez estas interacciones, digamos, con otros especialistas, ya sea dentro de tu campo o en campos distintos donde aplicamos la estadística, como comentaba antes, pues digamos que te pueden dar esa visión que tal vez a ti te falta. Entonces, digamos que tener esos lazos de colaboración son súper importantes en ciencia en general, porque hoy en día pues, siempre habrá excepciones, pero es muy difícil que una única persona, digamos, lo haga todo. ¿Cómo ve la situación de la estadística y la investigación operativa en España? En mi opinión, digamos que la estadística y la investigación operativa en España tiene un nivel muy alto, pero principalmente creo que ese nivel muy alto, o sea, existen grupos de investigación que, digamos, son pioneros en lo que hacen, pero muchas veces no está tan respaldado por las instituciones, sino por digamos, el enorme esfuerzo que determinados investigadores invierten en ese proyecto, que muchas veces es un proyecto muy personal, ¿no? Sobre todo, un punto que a veces yo creo que queda un poco desapercibido es que es importante que los investigadores más senior o que tienen mucha más experiencia den su conocimiento, quiero decir, es fundamental, pero una parte que a veces no es tan reconocida es el papel de los estudiantes de doctorado, que muchas veces a lo largo de la carrera investigadora, pues por gracia o por desgracia, la componente burocrática, que siempre se menciona mucho, te quita una parte muy grande del tiempo. Entonces ese tiempo a veces pues, se puede, digamos, emplear en los estudiantes de doctorado, pues pueden, digamos, implementar las ideas, ¿no?, que una persona con más experiencia tiene. Y esos primeros años muchas veces, pues, o casi nunca, digamos que están poco remunerados. Y esto es un problema en el sentido de que pues, muchas veces pues, es difícil el captar y sobre todo el retener el talento joven de las personas que realmente pues, continuarán haciendo ciencia, ¿no?, y harán que pues, la ciencia en España, ya no solo la estadística, o sea, en general la investigación, pues tenga, digamos, ese nivel o relevancia internacional, que no solo dependa de gente muy involucrada que de todo lo que tiene de sí, sino también que realmente se facilite, ¿no?, desde un nivel, digamos, institucional. Hombre, España, lógicamente, pues si queremos competir con Estados Unidos, también Reino Unido a veces no es un poco complicado. Al margen de eso, yo creo que España está en un nivel muy alto, o sea, hay grupos, como decía, somos menos gente, pero la gente que hay sí que considero que está al nivel internacional, y quiero decir, las colaboraciones internacionales que tenemos en España, yo creo que son más que evidentes. Quiero decir, hay muchos grupos, no voy a decir nombres ahora, pero que colaboran pues, constantemente con instituciones de Estados Unidos o con Reino Unido o con otras instituciones europeas. ¿Cómo defendería la importancia de la estadística y la investigación operativa para la sociedad del siglo XXI? La estadística y la investigación operativa creo que son completamente fundamentales para la sociedad, principalmente porque tal vez queda un poco desapercibido, ¿no?, pero muchas cosas que nos rodean están determinadas por la ciencia, y la ciencia está sustentada por el método científico. Y hace poco leí un artículo que nos dice que alrededor del 80% de los grandes descubrimientos, incluyendo premios Nobel, etc., necesitaban o hacían uso de la estadística. Es decir, hoy en día estadística es prácticamente sinónimo de método científico. Entonces, es que la estadística está en los medicamentos que te da, digamos, el doctor cuando vas al médico. Cómo ha fluctuado, digamos, cómo evoluciona la economía. En contextos medioambientales, en todos los estudios de cambio climático. Pero no solo eso, o sea, hay que decir también toda la revolución de la inteligencia artificial, el que tú puedas estar utilizando un teléfono móvil, el buscar la ruta óptima, el tener, digamos,
prácticamente, digamos que está en prácticamente todo lo que nos rodea, aunque no lo veamos de forma tan tangible. Y también otro punto importante es que hay grandes descubrimientos que salen en las noticias, que vemos que, o este descubrimiento, en el plano que sea, es revolucionario. En la estadística es un poco distinto en el sentido de que es paso a paso. No hay algo que haya cambiado todo, pues igual hay algunos descubrimientos, ¿no? Pero digamos que la evolución es un poco más discreta. ¿Por qué es importante que todos los ciudadanos tengan al menos un conocimiento básico en estadística e investigación operativa? Creo que es importante en distintos sentidos. Creo que no es importante, pero útil sería la palabra a nivel ya personal, de que cada día nos llega un montón de información, muchos datos, y en nuestro propio contexto vital yo creo que es muy importante el saber interpretar lo que es la incertidumbre, es decir, tenemos datos, pero esos datos podrían haber sido distintos. Y el saber o entender, digamos, lo que decía antes, cuando vas al médico, la medicación que me están dando, el entender, digamos, todo el proceso que hay detrás. Mismamente nuestra economía personal de cómo ahorramos o cómo invertimos nuestro dinero. O en contextos un poco más a nivel de conocer, ¿no? De las noticias, de cómo llega la información de pues, las elecciones, de cualquier cosa, ¿no? Al final estamos expuestos constantemente a nuevos datos y creo que ya no que la gente sepa hacer estadística, que no es necesario, pero sí que sepan interpretar la estadística que les llega y que muchas veces que no evitar el malos entendidos. ¿Qué significa este premio para ustedes? Pues muchas veces dedicamos ¿no? muchas horas a lo que nos gusta, ¿no? No podría ser de otra manera. Y esto la verdad es que también cobra un poco de sentido, nos hace mucha ilusión y creo que refuerza el decir que lo que estamos haciendo pues, es reconocido y va digamos, en la dirección correcta. También pues, el agradecer ¿no? a la sello y a todos sus integrantes y a la Fundación BBVA por digamos, difundir ¿no? y dar a conocer el papel que hacemos, pues en este caso de la estadística o la investigación operativa, un poco también a nivel más social.